Doctor Cuba, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, la declaratoria de pandemia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es en realidad también una crítica a los países que no tomaron las medidas en el momento oportuno y además que subestimaron la importancia del coronavirus. Es decir, no hubiéramos llegado a la pandemia si los países hubiesen tomado las medidas adecuadas, que se tomaron con la experiencia china. No nos olvidemos que China nos dio un periodo de ventana de casi 45 días porque el virus no salía de China y en consecuencia se sabía que iba a salir en cualquier momento, pero la gente miraba y ese tiempo precioso de 45 días que nos dio China desde enero hasta el mes de febrero, que llegó a Italia, a finales de febrero que llegó a Italia, ese periodo no se aprovechó por los países europeos y evidentemente menos en el Perú, a tal punto que no se esperó en el Perú, que hemos señalado, particularmente yo lo he hecho directamente al presidente de la República y le señalé que había perdido una oportunidad maravillosa de que un Consejo de Ministros ya se apruebe un plan para enfrentar los riesgos del coronavirus. ¿Y qué sucedió? No hubo respuesta. Al final presentó un caso sin ninguna propuesta de qué hacer. Ha tenido que ocurrir una llamada de atención severa internacional, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, para que recién el gobierno, bajo ese considerando, tome medidas, que son tardías, pero por lo menos las ha tomado. Peor hubiese sido nada. Ya tomó las medidas, que además creo que son medidas todavía ¿insuficientes? Insuficientes. ¿Por qué? ¿De qué forma habría que completar lo que esa disputa? Analizar la realidad del país. El Perú es un país que tiene casi un 70-75% de informalidad. El Perú no es un país formalizado y la gente no trabaja en empresas donde tú puedes tomar medidas y decir, ¿sabe qué? No vaya a trabajar, aquí está tu licencia médica, tienes problemas laborales. No, en el Perú la gente se recursea, tiene el trabajo del día a día. Primer tema. En segundo lugar, el Perú es sumamente informal, inclusive en las viviendas, en la autoconstrucción, en los servicios higiénicos, en el agua y el desagüe. En consecuencia, lo que el gobierno tiene que hacer es adaptar lo que ya sabemos a la realidad sanitaria del país. Y eso todavía no hay. Eso requería un estudio. Se tiene que ver qué estrategia se va a hacer, por ejemplo, con los informales. Todavía necesitamos saber qué estrategia se va a hacer del trabajo casa por casa. Y en consecuencia, estas líneas que ha dado el gobierno son solamente líneas de acción macro. Ha dicho, vamos a trabajar en áreas, en transportes, en educación, en el comercio, en los viajes internacionales, en el transporte interfronterizo, etc. Esas son las líneas macro. ¿Cómo va el detalle? ¿Cómo llega a cascada ese tema? Eso todavía está en trabajo. A tal punto está en trabajo que le han dado 100 millones de soles adicionales al Ministerio de Salud y al sector salud, pero le piden 5 días más de aquí para adelante para que el Ministerio de Salud presente su plan. Pero a ver, ahí me descuadro por completo. Lo lógico es que vaya un plan y diga, necesito sobre base a estos ejes el presupuesto requerido para poder atender la situación. En este caso, ¿dan primero la plata y luego presentan el plan? Bueno, en el Perú el documento es claro. Dice, en 5 días me vas a presentar en qué vas a gastar los 100 millones. Pero entonces, ¿en base a qué dieron 100 millones? ¿Qué pasa si se necesitan, se necesitan 200 o 300? La respuesta se cae de madura, ¿no? La improvisación. Le han dado 165 millones al Ministerio de Educación para comprar kits y temas de limpieza. Y el Ministerio de Educación va a tener que distribuir la plata a nivel nacional y tiene que prestarle un plan. ¿A quién? Al Ministerio de Economía y Finanzas para decir en cómo va a gastar el dinero. O sea, la carreta delante de los bueyes. Pero eso es solamente, estamos hablando de 100 millones para el Ministerio de Salud, que a vistas es totalmente insuficiente. Eso no va a poder mitigar el desarrollo de 2 epidemias grandes, porque estamos viviendo dengue y coronavirus. Pero, doctor, antes de entrar a esa epidemia de dengue y coronavirus, yo quiero que me precise algo. O en todo caso, me confirme algo sobre lo que dijo la licenciada Cotrina Díez de las enfermeras del Perú.
¿No hay mascarillas ni para el personal de salud que tenga que atender a los posibles casos? La respuesta es no hay suficientes. Y aquí hay otra negligencia gubernamental. Después de la alerta de China, y que ya se veía eso, que eso iba a ser una explosión mundial, y sabíamos todos que los chinos inclusive ya estaban comprando las mascarillas de Perú para llevarse a China, ¿no es cierto? Esto lo hemos conversado. ¿Qué pasó? El gobierno, al no tomar medidas oportunas, ahora cuando quiera comprar los insumos para combatir, para enfrentar la epidemia de coronavirus, estos son más caros. Ya. Es decir, lo que yo puedo comprar con 100 millones hoy día es mucho menos de lo que yo podía comprar con 100 millones hace 10 días, hace 5 días o hace un mes. ¿Qué va a pasar? Que como es natural, faltan mascarillas en el mundo, no solamente en el Perú, faltan insumos, faltan equipamiento en el mundo, faltan equipos de unidad de cuidados intensivos en el mundo, no solamente en el Perú. Por lo tanto, todos esos precios van a crecer en modo exponencial. Además, que con la declaratoria de emergencia dejas sin sustento todos esos procedimientos administrativos que se requerían antes y por lo tanto estamos ahora entrando en el limbo de una adquisición a precios que uno no puede controlar. Todo eso significa, ¿por qué? Por haber retrasado una estrategia inicial de riesgo para enfrentar el coronavirus. Eso, ojo, eso es como política nacional, como política gubernamental. Creo yo, sin embargo, que ya se dio el paso, ahora hay que ir corrigiendo sobre la marcha, hay que aportar, tenemos que unir filas porque, lamentablemente, digo esto, la desunión podría ser perjudicial para combatir el coronavirus. Ahora tenemos que hacer una gran alianza todos para enfrentar y, evidentemente, tener dos temas fundamentales. Uno, que no se politice y dos, que no inunde el racismo. Porque digan, oye, los cochinos, que los tales son así, ellos no tienen precauciones. O sea, aquí somos un país que tiene 62 etnias y en consecuencia cualquier atisbo de discriminación en la lucha contra la epidemia debería ser desterrado. Ya, ahora, sobre todo la politización también. En el tema de la epidemia que sí se está registrando hace ya varias semanas atrás, el tema de dengue. ¿No merecía acaso el mismo nivel de atención esta epidemia en varias regiones amazónicas, aquí en Lima, que se registró en Lima, no en gran proporción, pero se registra en Lima, se registra en algunas regiones de la sierra peruana? ¿No merecía el mismo nivel de interés del gobierno, siendo esto un problema que ya afectó a más de 10.000 personas y hay más de 20 personas que perdieron la vida? No, hay una diferencia sustancial entre la epidemia del dengue y la epidemia del coronavirus. Es sustancial, por dos motivos. En el tema de la epidemia del dengue, es una epidemia que ya nosotros conocemos, que ya, por ejemplo, inclusive en Lima la tenemos desde el año 2001, y en consecuencia hay una estacionalidad, hay incrementos, digamos, mayores, sin embargo ya el manejo es conocido. Sin embargo, ¿cuál es el problema del coronavirus? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia del coronavirus está en que la velocidad del contagio puede hacer o hace que haya muchos que requieren unidades de cuidados intensivos y ventiladores que el Perú no está preparado. O sea, el Perú tiene hoy día los respiradores que mantienen normalmente su mortalidad para la gripe, que también produce mortalidad para la gripe, para los otros virus, inclusive para el dengue. Pero lo que no tienes es cuando hay un crecimiento exponencial de los casos. O sea, estamos preparados para atender una primera instancia posible caso de coronavirus, pero cuando la situación comienza a complicarse, con pacientes que comiencen a registrar insuficiencia respiratoria, no vamos a estar en la capacidad. Ahí viene el problema. Por eso que la experiencia china es aleccionadora por dos lados. Por un lado, construyeron rápidamente hospitales para poder tener esa capacidad para poder atender a la gente. Y la otra experiencia que es bueno tener en cuenta es la italiana. Como no han podido construir rápidamente hospitales, no han podido dar oferta de unidades de intensivas de modo inmediato,
que ha hecho que los médicos tengan que llegar a una situación de decir, pues a este salvamos, a este no, esto no se mueve a nada. Tomar la decisión. Tomar decisiones, y la mortalidad es tan alta. El problema entonces es que haya un caso masivo, un brote masivo, simultáneo, que presione ya el saturado sistema de salud. Ya, en el Perú se tiene la implementación, que creo, de menos de 100 camas, como para tener casos graves que no sobrepasarían, según lo que voy entendiendo, la explicación que dio el Ministerio de Salud con los hospitales de campaña, con las carpas que han implementado, la habilitación de algunos hospitales, y siempre hacen la referencia que tenemos capacidad, no sé si para 70 o 75 casos, que podría registrarse con gravedad en el país. Mira, yo creo que ahí eso es una ilusión, porque lo que se está haciendo ahora es momentáneamente tratar de liberar camas para tenerlas por si acaso. Pero la verdad es que cuando tú liberas una cama, estás dejando en cola a otros pacientes que lo necesitan por otras enfermedades. O sea, tampoco es que yo prefiero solo el coronavirus y las otras enfermedades que ya ocurren. O sea, ¿qué hacemos con esos pacientes? No, pero doctor, tampoco es que las camas aquí estén sobrando o que estén completas. Hay una deficiencia de camas en todos los hospitales del país. Exacto. Hay pacientes que tienen que pasar horas de tratamiento, horas de observación en el suelo, en el interior del país. Pero si nosotros vemos solamente en niños, que cuando necesitamos ventiladores mecánicos para los niños, hacen cola o el niño se mueren. Hemos tenido más o menos en septiembre, en octubre, todo el tema de los niños que no tenían ventiladores y que tuvimos una mortalidad las incubadoras alta, los incubadoras con ventiladores mecánicos. Si ese es un tema sin coronavirus, sin coronavirus. Por eso es que nosotros planteábamos inicialmente que era necesario un plan rápido. Hoy día vas a tener que implementarlos a precios mayores y además ya en unas condiciones difíciles. Ya, la condición está adversa, pero vayamos cerrando el tema. ¿Qué haces con los 100 millones? ¿Qué hace con los 165 millones que el gobierno ha dispuesto mediante estos últimos mensajes que ha dado? ¿En qué y cómo se tiene que invertir ese dinero para que el tiempo de la emergencia sanitaria que se ha decretado el día de hoy efectivamente nos sirva para poder reforzar nuestro sistema? Y en el ámbito escolar, de los días de acá hasta el 30 de marzo, que vas a suspender a las labores escolares, pueda efectivamente servir para que los chicos, las chicas, vuelvan tranquilos y seguros al colegio. Hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta. 100 millones es poco, sin embargo, es un inicio. Creo que va a ser más. Segundo lugar, estos 100 millones tienen que, en primer lugar, ser aplicados para fortalecer la respuesta sanitaria. Es decir, para fortalecer los establecimientos de salud para que puedan atender a los pacientes graves que puedan llegar. Ese 5% de los casos que se van a poner graves. Eso significa varias áreas. La primera, infraestructura y equipamiento. La segunda, insumos. Y lo más importante, la tercera, que son los recursos humanos y los medicamentos. El problema fundamental está en los recursos humanos. Ya explicó aquí claramente la licenciada en enfermería de cómo van las cosas. Pero hay que tomar en cuenta que también tenemos el mismo problema con médicos. El gobierno ha dado ahí un atisbo. Ha dicho dos cosas importantes que creo que hay que señalar, que son positivas. Uno ha dicho que va a dar curso a los turnos complementarios, es decir, que los médicos puedan trabajar más horas de servicio y además puedan cobrar adicional. Y además puedan trabajar en otras instituciones, no solamente en el Ministerio de Salud, también puedan pasar a Salud o también pueden trabajar en la sanidad policial. O sea, le están dando una flexibilidad para que van a cobrar, pero además le están dando la posibilidad de que pueden contratar más gente. Esos son dos aspectos favorables. Sin embargo, en el área de equipos, insumos, infraestructura, como decía, el dinero se va a hacer más rápido agua porque los costos para esto se han incrementado debido precisamente a la pandemia. Lamentable. Doctor, muchísimas gracias. Muy agradecido.